Se adelantó Pedro y le preguntó a Jesucristo: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesucristo contestó: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. A propósito, el reino de los cielos se parece a alguien que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar, le presentaron a alguien que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con la mujer y sus hijos y sus posesiones y que pagara. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicó diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 21 al 35. Perdonar es salud para el alma. Notas amables a la palabra de Dios, martes 5 de marzo, año 2024. Nuestro santo para hoy es del siglo III, historia italiana. Es un soldado romano que se convirtió a la fe. El nombre es Adrián, en español Adriano, en su idioma italiano. Mártir, víctima de la terrible persecución que padecieron los cristianos por el emperador Diocleciano. Adriano de Nicomedia es su nombre en italiano. Nació en Constantinopla, que en esa época era el imperio romano de Oriente, y estaba corriendo el siglo III de la historia. Se casó y organizó un hogar muy bonito, y los 2 esposos llegaron a ser santos. ¿Cuándo le cambió la vida a este santo? Siendo soldado, veía cómo mataban la gente que no detestaba de su fe, que no se paraba en público y decía: yo no creo en Dios, yo no acepto ninguna verdad. Y como no lo hacía, entonces mataban gente en cantidades en esa época. Entonces él, al ver eso, se salió, se convirtió, lo bautizaron, contrajo matrimonio y terminó su vida decapitado alrededor del año 306 en una ciudad de Nicomedia, que en ese tiempo era reino de Bitinia. Hoy en día se llama Estambul, Turquía. La esposa Natalia lo acompañó en el último momento. San Adrián, modelo de la persona que defiende lo que cree hasta con la muerte. Perdonar es salud para el alma. Es muy cierto. Cuando una persona no logra perdonar, toda la vida tiene eso en el corazón, en el alma, el odio, el rencor. Es fácil, no es tan fácil. Es fácil decir de boca: sí, perdone y hágalo. Es muy complicado porque no todas las personas tienen la misma capacidad. Decirle: mire, perdone para que tenga salud en el alma, claro, es la mejor propuesta que hay. Desocupe el alma, limpie el corazón, limpie los sentimientos, olvide eso que pasó, trate de mantener su mente ocupada en otra cosa. Perdonar es salud para el alma, recomienda la Santa Biblia. El perdón hace parte de algo que se llama la salud mental de cada persona. El Hijo de Dios recomienda perdonar para vivir en paz con Dios, para liberar el alma, para llevar un mandato bien difícil de asimilar. Perdonar 70 veces 7, es decir, siempre
no es tan fácil para algunas personas. Hay situaciones y momentos tan complicados que han vivido las personas. Hay dolor en el alma, hay algo tan duro que le hicieron a la persona, la maltrataron psicológicamente, le acabaron con su familia, le acabaron con todo. La Biblia dice perdonar. Entonces hay dolores intensos, hay difamaciones tan calumniantes que le dañaron la dignidad a tanta gente. Hay pérdida de la dignidad, oigan eso, ante las demás personas, que alguien podría decir, esa persona no merece el perdón por la cantidad de cositas que hay. Pero es el tema que propone Jesucristo, perdonar. Y cuenta una historia muy rapidita a los judíos, porque le hace la pregunta a San Pedro y le dice, no hay que perdonar siempre, y de paso le cuenta una pequeña historia. Es decir, le presentaron a alguien que debía 10,000 talentos, se arrodilló, lloró y suplicó y se la perdonó. Pero ¿qué hizo ese que recibió el perdón? Se fue y por ahí más adelante encontró a alguien que le debía menos, por ahí 4 pesos le debía. Y dice la Biblia, y lo apretujaba y lo agarraba, casi que lo ahorca, págame lo que me debes. Es decir, como cuando una persona recibe perdón, ¿por qué no le da perdón a los demás? Buena pregunta. Entonces el perdón se convierte en un acto maravilloso que solamente corresponde a la bondad del alma de un ser humano. Cuando se perdona y se deja así la cosa, es dejar a Dios, que sea Dios. La persona como que se libera de las faltas que nacen cuando uno no perdona. ¿Cuáles son las faltas que se acumulan allí cuando uno no perdona y no deja quieto el tema? El odio, el rencor, la venganza, desearle mal a la otra persona. La palabra de Dios educa el pensamiento con una parábola denominada el siervo inmisericorde. Esa es la parábola que cuenta la Biblia. Una buena pregunta sería, ¿cómo se explica que alguien que se ha perdonado sale y se encuentra a otra persona y la crucifica porque esa persona le debe? Capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, la parábola del siervo inmisericorde. También el apóstol San Pablo recomienda vivir una vida cristiana de acuerdo a los sentimientos de Jesucristo. Por ejemplo, San Pablo dice, sopórtense los unos a los otros, perdónense siempre, que alguien tenga motivo de queja, como el Señor los perdonó, haga usted lo mismo con los demás, perdone siempre de corazón. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Un cualificado creyente, católico, practicante, es una persona madura que aprende a su vida cristiana bendecir, perdonar y olvidar. Oigan esos 3 verbos: bendecir, perdonar y olvidar. Aprendemos a orar por los enemigos. Eso cuesta, eso es duro. Irse para una capilla, arrodillarse frente al Santísimo Sacramento y decirle, oiga Señor, vengo a orar por esta persona que me odia, que me detesta, que habla tan mal de mí. Te vengo a pedir para que le sanes esa lengua, ese corazón. Orar por los enemigos. Vivir en paz con los demás. Aprendemos a vivir en paz. La regla de vida se llama el amor y la misericordia. El Papa Francisco insiste en que el perdón es una medicina poderosa para el alma y para la mente. Oigan eso, para el alma y para la mente. El perdón también es un derecho humano, está entre los derechos internacionales, es un derecho humano. Debo como vaciarme de mi ego para acoger a los demás. Todos necesitamos del perdón, dice el Papa Francisco, y ese fue un discurso que hizo pues ante una institución que se llama la Penitenciaría Apostólica, y a los que pertenecen a esa institución les decía, el perdón es un derecho humano. Perdonar es
Salud para el alma. Hay que aprender a perdonar 70 veces 7. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.